Cuando Carlos Alberto nos visita, no solo nos da conferencias, nos presenta sus libros, escribe para los periódicos de Guatemala, va a programas de radio, a televisión. ¿A qué más te hemos enfrentado, Carlos Alberto, en Guatemala? A todo. Lo hemos enfrentado a todo lo que hemos podido. Pero al irse, siempre nos dice, bueno, ¿y cuándo me volvéis a invitar? Y lo invitamos lo más seguido que podamos. El año entrante, Carlos Alberto va a dictar la lección inaugural en la universidad. Este año nos acompañó a un seminario interamericano. Bueno, habían también algunos jóvenes españoles. Cada año con el Cato Institute en Guatemala celebramos, no en Guatemala, en el sitio escolástico, celebramos en Antigua Guatemala, celebramos una semana de inducción al libertarismo a todos los jóvenes de habla hispana. Carlos Alberto es uno de los grandes exponentes ahí, de los inspiradores y motivadores a esos jóvenes. Por eso quiero brindar por Carlos Alberto. Salud, Carlos Alberto. Me gustan los libros y un libro que me gustó mucho es un libro que tiene que ver con Carlos Alberto, porque él lo editó. El libro se llama Los peregrinos políticos y es un libro probablemente ahora, Carlos Alberto, imposible de conseguir. Es de los años 70 y su autor es un sociólogo, un antropólogo húngaro que vive en Estados Unidos, que se llama Hollander, Paul Hollander, que lo que hizo fue una descripción de los intelectuales americanos y cómo habían sido seducidos por el socialismo y cómo habían viajado, por eso se llama peregrinos políticos. Y entonces simplemente cuenta cómo pasearon por Rusia, por China y por Cuba. Docenas y docenas de intelectuales de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, los artistas, desde Galbraith hasta Jane Fonda, docenas y docenas de artistas, actores, actrices, intelectuales, profesores, todos cayeron seducidos por el socialismo. Y les gustaba viajar, y les gustaba ir por el mundo y ver el comunismo, y les parecía bien. Y Paul Hollander los denunció. Y Carlos Alberto Montaner ha hecho esa labor de Paul Hollander durante muchos años en España, en Europa y en América Latina. Y es intentar abrir los ojos, abrirnos los ojos sobre esa gran trampa, esa gran mentira que es el socialismo y que ha conseguido atrapar a los intelectuales y artistas con ese punto débil que detectó Hayek, la arrogancia de los intelectuales, la idea de que se puede cambiar el mundo, crear un hombre nuevo, etcétera, etcétera, les ha capturado de tal manera que son capaces de admirar lo que no admiran en sus países. Hace años hubo un debate entre Mario Vargas y Günter Grass, algunos lo recordaréis, en donde quedó claro, lo hizo quedar claro Mario Vargas, que lo que le pasaba a Günter Grass era que él aceptaba en La Habana lo que no aceptaba en Frankfurt. Es que en Frankfurt o en Berlín o en Hamburgo nunca habría aceptado un periódico, una radio, una televisión, jamás, nunca. En La Habana sí. Y entonces le decía a Mario Vargas, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué van a tener los cubanos una sola radio? Un solo periódico. Esta ficción, esta gran mentira, en el fondo esta especie de racismo ha sido denunciado por Carlos Alberto Montaner durante muchos años. Es un gran mérito que tiene. No solamente es amigo de la libertad, no solamente es un batallador por la libertad, sino que además pone el dedo en la llaga.
lo pone aquí, lo pone en América, diciendo esto a lo que los intelectuales, ante lo que los intelectuales se están rindiendo, es una gran mentira, es un gran engaño, es una gran trampa. Y me alegro muchísimo, Carlos Alberto, que te demos este premio. Es el premio de la libertad. Tus antecesores fueron gente muy, muy amiga de la libertad como tú, y para mí es un honor saludarte hoy y es un placer pedir para Carlos Alberto este aplauso que pido para ti. Hace muchos años, en La Habana, llegué a casa de mi madre y estaba con un pequeño radio corriendo de un cuarto a otro tratando de coger la Radio Martí, que es una radio clandestina en Cuba. Y le fui a hablar y me dijo: cállate que estoy oyendo la voz de la libertad. Y esa voz era la de Carlos Alberto Montaner, que estaba hablándole pues al pueblo cubano. Durante muchos años esa fue la voz de la libertad para mi madre, y tuve el grandísimo privilegio de en un desayuno aquí en Madrid, pues presentarle, cuando pude sacar a mi madre de Cuba, a Carlos Alberto Montaner, y ella estaba feliz de conocer a quien era para ella su ídolo y quien representaba para ella el futuro y la libertad de Cuba, quien era la voz de la libertad. Durante muchos años, desde luego, no podíamos acceder a su pensamiento, a sus libros, tratábamos de conseguirlos de manera clandestina. Ya después, en el exilio, leí todo y con una gran emoción, con un gran deseo de aprendizaje. Y quiero decirle, él lo sabe, pero es la primera vez que lo digo públicamente, que este señor me enseñó con otros grandes pensadores, pero él es el pensador cubano que me enseñó lo que es la libertad vista con esperanza, con humor incluso, con regocijo, junto a José Martí, junto a los grandes pensadores cubanos. Yo estoy desde luego muy, muy emocionada de estar esta noche con ustedes, lo que agradezco mucho. Sé cuánto ha vivido Carlos Alberto Montaner, puesto que hoy incluso se habló en las conferencias de que muy joven estuvo encarcelado en Cuba y después tuvo que irse inmediatamente al exilio. O sea que ya es una vida, como pueden ver, cárcel, exilio, de un gran dolor, y sin embargo, Carlos Alberto Montaner construyó con su pensamiento, restauró con su palabra, con la palabra de la libertad, a través de sus libros, a través de sus conferencias, de sus artículos que tantas personas leen en el mundo, construyó un país, reconstruyó un país, Cuba, y es la razón por la que yo creo que Carlos Alberto Montaner es, a mi juicio, la persona que algún día, cuando el castrismo no exista más, tiene unas grandes posibilidades de dirigir nuestro país de una manera fina, elegante, inteligente, algo que a los cubanos nos hace mucha falta después de tantos años de vulgaridad, de tantos años de dolor, de tantos años de padecimientos, de crímenes, de encarcelamientos, pues que vuelva la esperanza también a través del pensamiento, de la palabra, de la filosofía. Pues yo creo que es una luz, esa luz a la que él se refería hoy, para mí pues es Carlos Alberto Montaner quien la encarna. Yo quiero, si me lo permiten, porque desde luego he hablado de él, pero si me permiten de manera íntima, pues citar también de alguna manera una anécdota con mi hija. Yo desde cuando llegué a París, pues enseguida traté de escolarizar a mi hija, la inscribí en el teatro, y un día fui a buscarla al teatro y mi hija estaba ya diciendo en francés un poema.
Ese poema, si me permiten, lo voy a leer en francés y quiero que sepan que se lo quiero dedicar a Carlos Alberto Montaner, a todos ustedes, a la libertad de Cuba. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur les sables, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier aux cendres, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes de guerriers, sur la couronne de roi, j'écris ton nom. Sur la jungle, le désert, sur les nids sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les merveilles des nuits, sur les pins blancs de journée, sur les saisons fiancées, j'écris ton nom. Sur tous ces chiffons d'azur, sur l'étang soleil moisi, sur les lacs, lune vivante, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur les moulins des ombres, j'écris ton nom. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne des menthes, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Sur la vitre de surprise, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Sur mes refuges détruits, sur mes phrases écoulées, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marches de la mort, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Paul Éluard. Y quiero terminar con una frase que seguramente conocerás de José Martí. Es la libertad, la esencia de la vida. Muchas gracias, Carlos Alberto Montaner, por habernos entregado tu sabiduría y por habernos enseñado a los cubanos lo que es la libertad. Gracias. Para mí es un grandísimo orgullo entregarle el premio Juan de Mariana a Carlos Alberto Montaner. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, Zoe, por esas palabras tan emotivas que me emocionan mucho. Primero porque soy fácil de emocionar, pero además porque las has dicho con tanto cariño y con tanto amor que realmente me han conmovido. Gracias, Gabriel Calzada, por el honor que me hacen. Los viejos amigos que tengo, que son muy jóvenes en esta institución y que hace muchos años, desde que empezó, me venían hablando con mucho entusiasmo, desde Mario Noya, Fernando Díaz Villanueva. Gracias, Carlos Rodríguez Brown, por esa presentación y esa cita de Hollander, que de verdad que fue un libro interesante, un libro muy importante. Gracias a mi amigo Ricardo Castillo Acayo, que ha venido de Guatemala nada más que a esto. Te agradezco muchísimo tus palabras y esa institución que yo quiero mucho. Me encanta ver tantos jóvenes liberales, que es una de las grandes infamias que se dice contra el liberalismo, que es una especie
de doctrina polvorienta de ancianos. Es todo lo contrario, es un cúmulo de ideas en poder de la gente joven más brillante que uno se encuentra en todas partes. Desgraciadamente, la palabra liberal tiene tantas acepciones. Hoy leía en El País un anuncio que decía: se ofrece señorita liberal para sus más locas fantasías. Y yo dije, bueno, espero que no esté esta noche en el... Y voy a leerles unas palabras muy cortas con un título que es de Lenin, no es mío, que es ¿libertad para qué?, se pregunta él. Dice, en 1980, poco después de salir de Cuba en condiciones dramáticas, el estupendo escritor Reinaldo Arenas recogió en un libro una colección de sus artículos y ensayos políticos más combativos y lo tituló Necesidad de libertad. Era un grito más que un libro. Reinaldo sentía la necesidad de ser libre. Los seres humanos necesitan ser libres. Reinaldo se ahogaba en Cuba. Vivía entristecido, atemorizado o indignado. Ninguna de esas tres emociones es agradable y a veces se le trenzaban en el pecho hasta la desesperación. Cuando llegó al exilio, Reinaldo sintió un profundo alivio y dijo algo tremendo y doloroso. Por primera vez había estrenado su verdadero rostro. Se había, lo cito, desenmascarado y sentía la cálida sensación de poder ser él mismo sin que ello le trajera castigos ni marginaciones. En las sociedades totalitarias, la pena de no ser libre y de andar disfrazado se somatiza de diversas maneras, desde el nudo en la garganta hasta un malestar difuso que se expresa en distintos comportamientos neuróticos. ¿Qué es la libertad? Es la facultad que tenemos para tomar decisiones basadas en nuestras creencias, convicciones e intereses individuales sin coacciones exteriores. Libertad es elegir al Dios que mejor se adapta a nuestras percepciones religiosas o a ningún Dios si no sentimos la necesidad espiritual de trascender. Libertad es ofrecerles sin temor el afecto y la lealtad a las personas que amamos o a las agrupaciones con las que sentimos afinidad. Libertad es escoger sin interferencias lo que queremos estudiar, dónde y cómo deseamos vivir, las ideas que mejor se adaptan a nuestra visión de los problemas sociales o las que mejor parecen explicarlos. Libertad es seleccionar las manifestaciones artísticas que más nos complacen y, por la otra punta, rechazar sin temores ni consecuencias las que repelemos. Libertad es poder emprender o poder renunciar a una actividad económica sin darle cuentas a nadie más allá de las formalidades que establezca la ley. Libertad es gastar nuestro dinero como nos parezca, adquirir los bienes que nos satisfacen y disponer de nuestras propiedades legítimas. Sin libertad, la creación de riquezas se debilita hasta la miseria. José Martí, el periodista ilustre que gestó la independencia de Cuba, aportó otra definición lateral. Libertad, dijo, es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Las tiranías nos arrebatan el derecho a ser honrados cuando nos obligan a aplaudir lo que detestamos o a rechazar lo que secretamente admiramos. Cuando los cubanos desfilan gritando consignas que no sienten, no son honrados. Cuando aplauden al líder que aborrecen o ríen las sandeces que suele decir,
no son honrados. Esa simulación nos crea una incómoda disonancia psicológica. Cuando sacrificamos nuestra honradez, cuando renunciamos a nuestra coherencia interna para evitar un daño o para conseguir un privilegio, nos sentimos sucios e internamente avergonzados. Ser hipócrita es una conducta que hiere al que la practica y repugna al que la sufre. Pero hay mucho más. En algún punto de la evolución, cuando los seres humanos abandonaron el reino de los instintos y comenzaron a guiarse por la razón, descubrieron el agónico proceso de tomar decisiones, barajando constantemente los valores morales prevalecientes, los intereses materiales y los impulsos psicológicos. Para tomar esas decisiones era menester informarse. La violencia totalitaria trata de impedir que las personas puedan informarse. ¿Para qué necesitan informarse si todas las decisiones las toma el Estado y todas las verdades ya han sido descubiertas? En Cuba hay numerosas brigadas de la policía dedicadas a arrancar antenas parabólicas, descubrir teléfonos satelitales, confiscar libros prohibidos y negarle el acceso a Internet a cualquier persona independiente. No se me ocurre una actividad más miserable que esa. Cuando el socialista español Fernando de los Ríos le preguntó a Lenin cuándo iba a instaurar un régimen de libertades en la naciente Unión Soviética, el bolchevique le respondió con una pregunta cargada de cinismo: ¿libertad para qué? La respuesta es múltiple. Libertad para investigar, para generar riqueza, para buscar la felicidad, para reafirmar el ego individual en medio de la infinita marea humana, tareas todas que dependen de nuestra capacidad inclaudicable de tomar decisiones individuales. La historia de Occidente es la de sociedades que han ido ampliando progresivamente el ámbito de las personas libres. Poco a poco les arrancaron a los monarcas y a las oligarquías religiosas y económicas las facultades exclusivas que tenían de decidir en nombre del conjunto. Los pobres y los extranjeros en algún momento alcanzaron sus derechos. Lo mismo sucedió con las razas consideradas inferiores, con las mujeres, con las personas marginadas por sus preferencias sexuales. La esclavitud finalmente fue erradicada. Es posible contar el largo recorrido histórico de los seres humanos como la aventura constante de nuestra especie en procura de ampliar progresivamente el número de las personas dotadas del derecho a tomar sus propias decisiones. A veces, el ejercicio de esa facultad toma dimensiones heroicas. Hace unas semanas, el preso político cubano Orlando Zapata Tamayo decidió morirse de hambre y sed para protestar contra las injusticias y los atropellos de la dictadura. Solo le quedaba la vida para defender su dignidad de ser humano y la entregó. A él, a su memoria dolorosa, muy conmovido, le dedico estas palabras. Muchas gracias. Simplemente hacer un brindis y desear verles el año que viene de nuevo. Por Cuba libre.